Hola jóvenes, el día de hoy vamos a ver la explicación de lo que es calcular el incremento de una función. Vamos a comenzar con escribir una función. Ya todos sabemos que en cálculo escribimos función de x y escribimos cualquier ecuación, siempre será en función de x. Entonces el incremento de una función es lo siguiente. Primero vamos a calcular o vamos a ver cómo se calcula el incremento de x. Este triángulo significa el incremento y la x pues obviamente de la x. Para hacer un cálculo necesitamos una función. Vamos a escribir cualquier función. Aquí vamos a escribir 2x al cuadrado menos 5x más 3. Bien, ya tenemos nuestra función. Ahora, ¿cómo se calcula el incremento de x? El incremento de x se calcula con una fórmula que es incremento de x igual a x2 menos x1. ¿Sí? Bien, esta va a ser nuestra fórmula para cuando nos pidan calcular el incremento de x. Pero también recuerden que se puede hacer una notación como y igual a 2x al cuadrado menos 5, y esto también más 3 es una función o una ecuación. Entonces, al nosotros estar trabajando con estas nomenclaturas, hay incremento para x y también hay un incremento para y. El incremento para y tiene una fórmula que es f de x2 menos f de x1. Entonces nuestro tema principal es calcular el incremento de x y calcular el incremento de y. Estas son las dos fórmulas que vamos a estar ocupando. Bueno, como ya teníamos aquí una ecuación, siempre que nos pidan un incremento nos tienen que decir un segmento, es decir, nos tienen que decir vamos a calcular el incremento y nos tienen que dar dos datos más. Por ejemplo, nos pueden decir calcular el incremento de esta función desde x igual a menos 2 hasta x igual a 2. Esto es por dar un segmento desde menos 2 hasta 2. Entonces vamos a ocupar estos dos números. ¿Para qué los vamos a ocupar? Bueno, para nuestra fórmula x2 menos x1. ¿Quién va a ser x1 y quién va a ser x2? x1 va a ser quien nos da el inicio de ese segmento. ¿Quién es? Menos 2. Por lo tanto, x2 es el final del segmento, que en este caso es el 2. Vamos a hacer nuestro cálculo. Aquí calcular el incremento de x. Ok, entonces yo escribo mi fórmula, que es incremento de x igual a x2 menos x1. Bien, ya tengo quién es x2. x2 es igual a 2 menos el menos de la ecuación de la fórmula x1. ¿Y quién es x1? Pues x1 es menos 2. Entonces escribo menos 2. Ok, teniendo eso hago las operaciones. Incremento de x va a ser igual a 2 menos por menos más 2. Por lo tanto, el incremento de x es igual a 4. Así de sencillo es calcular el incremento de x. Muy bien, ahora vamos a calcular el incremento de y. Ya tenemos ahí nuestra fórmula, pero vamos a tener que calcular primero quién es la función de x2 y la función con respecto a x1. Entonces, ya sabemos cuánto vale x2. x2 vale
2. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que vamos a copiar nuestra función, la primera que teníamos, que nos dieron, que es 2x menos 5x más 3. Volvemos a tomarla, pero vamos a poner x2, es decir, el valor de 2, que significa que vamos a sustituir. Entonces, la función de x2 es igual a 2, perdón, aquí me falló, es al cuadrado, y voy a sustituir, quito las x y voy a poner el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque estamos para x2 y recordemos que ya habíamos encontrado que x2 es igual a 2 y x1 es menos 2. Entonces ponemos este 2, que es esta x la quitamos y vamos a poner el 2 al cuadrado menos 5, y en lugar de la x vuelvo a poner el 2 más 3. Muy bien, hago mis operaciones. Entonces la función para x2 va a quedar 2, aquí es 2 al cuadrado, pues 4, menos 5 por 2, 10 más 3. Ok, entonces mi función para x2 va a quedar 8 menos 10 más 3. Hago las operaciones correspondientes y me queda que mi función de x2 es igual a 1. Hacemos estas operaciones y mi resultado da 1. Muy bien, ya tengo mi primer número que necesitaba, que es f de x2. Ahora voy con f de x1. ¿Cómo va a quedar f de x1? Tomo la primera ecuación nuevamente, que es 2x al cuadrado menos 5x más 3. Y ahora lo que voy a resolver es para la función de x1 va a ser igual a 2. Ahora x1 valía x1 era igual a menos 2. Ahora voy a quitar las 2x y voy a poner el menos 2. Entonces pongo aquí menos 2 al cuadrado menos 5 que multiplica menos 2 más 3. Bien, hago las operaciones correspondientes y me queda que la función de x1 es igual a 2. Resuelvo esto, que es menos 2 por menos 2 queda 4 positivo. Aquí queda menos por menos más 10 más 3. Resuelvo esta multiplicación y resulta que la función de x1 es igual a 8 más 10 más 3. Eso me da un resultado de f de x1 igual a 21. Muy bien, ahora sí, vuelvo a copiar aquí nuevamente mi fórmula que estoy buscando, que es el incremento de y es igual a f de x2 menos f de x1. ¿Cuánto es la función cuando x valía 2? Para x2 es igual a 1. Y para cuando x1 resultó que era 21. Entonces sustituimos el incremento de y, x2 me daba 1 menos 21. Hago las operaciones correspondientes y entonces el incremento de y es igual a 20. Perdón, menos 20. Muy bien, ya tengo mi incremento de y mi incremento de x. Y eso es todo. Esos son los dos resultados que vamos a tener en este ejercicio.